para siempre. Jonás capítulo 1, versículo 4 al versículo 10. Gloria sea al Señor. Jonás capítulo 1, versículo 4 al versículo 10. Gloria sea al Señor. Cristo vive para siempre. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición de su Santo Espíritu. Amén. La palabra de Dios dice así: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Padre amado y buen Dios, te damos gracias porque tú eres Dios bueno. Tú eres Dios todopoderoso. Padre, queremos pedirte en esta tarde que tu palabra vuelva a hablar a nuestra vida y a nuestro corazón. Guíanos a toda sabiduría, a toda verdad. Que sea tu palabra, Señor, hablando a nuestra vida, a nuestro corazón y haciéndonos entender en qué estamos mal, en qué estamos fallando y qué quieres que nosotros hagamos. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dando gloria a Dios, podemos tomar asiento, amados hermanos. Cristo vive para siempre. Amén. El día martes empecé a compartir la palabra de Dios en este libro de Jonás bajo el tema: no seamos como Jonás. Jonás conocía a Dios, tenía un trabajo de parte de Dios, tenía órdenes claras y específicas. Jonás era un profeta. Y un profeta tenía, hermano, la bendición y el privilegio no solamente de escuchar la voz de Dios, sino de recibir los encargos de Dios y llevárselo a quien Dios lo envíe. Ahora Jonás recibe una orden de parte de Dios que vaya a Nínive y proclame, que grite, que alce su voz contra esa nación, contra ese lugar, porque la maldad, el pecado de ellos había llegado a la presencia de Dios. Nosotros como cristianos, nosotros como iglesia, también tenemos un encargo de parte de Dios. Predicar, anunciar el evangelio, decirle a la gente del lugar donde nos encontremos que Dios está enojado con ellos, que su pecado ha llegado a la misma presencia de Dios y que Dios ha determinado destruir esta tierra. Si el hombre, la mujer no se arrepiente, el hombre va a tener que sufrir. Viene sobre esta tierra los juicios del Apocalipsis. Dios es un Dios que advierte, que anticipa, pero los Jonás de este tiempo están
como este Jonás, algunos dormidos, otros rebeldes, desobedientes, pero hermano, Dios va a tener que tratar como trató con Jonás, también tratará con nosotros. ¿Sí o no? ¿Para qué Dios da su palabra? ¿Para qué Dios nos anticipa y nos advierte? Mire, he tomado este versículo 4, Jonás capítulo 1, versículo 4. Dios permitió que se levante una gran tempestad. No fue Poseidón, como dice la mitología griega. Poseidón, el dios del mar, hermano, no existe tal Poseidón. La mitología es un cuento. Amén. Hades, el dios del inframundo. Y así se ha inventado el hombre tantas cosas. Pero usted y yo, por la palabra de Dios, sabemos que hay un solo Dios. Un Dios real y poderoso. Cristo vive para siempre. Alabado sea el Señor. Aunque en realidad hay miles de dioses en el mundo entero. Para los indios, ¿quiénes son los indios? Aquellos que son de la India. Amén. No son hindúes. Nosotros decimos, los hindúes, no. Los hindúes, hermano, es una religión. Pero el indio es el poblador, el habitante de la India. Pero pastor, aquí también en Sudamérica hay indios, sí, pero no son, hermano, se les llaman indios, pero los indios son de la India. Mire, y ellos tienen miles de dioses. Para ellos la rata es un dios, para ellos la vaca es un dios. Prefieren morir de hambre, pero no comer carne de vaca. No, porque la vaca da leche y es como la mamá también alimenta con leche a uno cuando nace, hermano. Eso no dice la palabra de Dios. Y en la India adoran, hermano, a muchos dioses. Pero hay un solo Dios real, poderoso y verdadero, y su nombre es Jehová de los ejércitos. Amén. ¿Por qué tanto amamos a Dios? Porque Dios ha sido poderoso. Venimos de la religión tradicional, la mayoría, hermano. La mayoría salimos de la religión tradicional y hemos adorado a tantas cosas. Me acuerdo, mi abuela era una fiel devota de la religión tradicional y tenía sus santos, sus ídolos ahí con billetes, con imperdible colgado ahí en toda la ropa. No tenía a veces para querosene, para poder cocinar. No tenía para comprar arroz, pero los billetes estaban colgados allí en los ídolos. Y creía que de esa manera estaba agradando a Dios, mi abuela. Bendito sea el Señor. Pero nosotros hemos experimentado el poder de Dios. Aquí vemos nosotros a Jonás que iba a experimentar la ira de Dios. Porque Dios llama al hombre con lazos de amor. Dios le muestra su amor a través de la naturaleza, a través de los milagros. Dios muestra su amor en el ser humano para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice la palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Experimentamos el amor de Dios, pero también vamos a experimentar la ira y el enojo de Dios. Vemos aquí a Jonás. Jonás creyó que desobedecer a Dios era cualquier cosa. Nosotros tenemos que entender y comprender que desobedecer a Dios no es cualquier cosa. Hay consecuencias, y mire lo que dice el versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Hermanos, las embarcaciones, por más grandes que sean, por más barcos cargueros que sean, hermano, por más inmensos que sean los barcos, los cruceros, parecen una hoja de papel, una hoja de un árbol en el mar cuando hay tempestad.
olas de 5 metros, de 8 metros, de 10 metros. Eso es terrible. Parece que esa embarcación se va a hacer pedazos, se va a hundir. ¿Por qué no se hunden? Por la misericordia de Dios. Pero mire usted que dice la palabra de Dios: y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Ahora las naves son de metal, pero para ese tiempo las naves eran, hermano, de madera. Y mire lo que dice la palabra de Dios, el versículo 5. ¿Qué sucedió allá en alta mar? Cada uno de los marineros de esa embarcación donde iba Jonás, cada uno de ellos, hermano, tenía su religión, creía en su Dios por sus costumbres, a la manera de sus padres. Y mire lo que dice la Biblia: y los marineros tuvieron miedo. ¿Cuánta gente? Jonás tenía miedo, hermano. A Jonás no le importaba lo que estaba aconteciendo. ¿A cuántos cristianos no le importa lo que está aconteciendo? Mire lo que dice: y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave. Perdieron todas las cosas que ellos estaban transportando. Tal vez transportaban grano, tal vez transportaban, hermano, otro tipo de alimentos, tal vez transportaban combustible. No nos detalla la Biblia qué llevaban, pero en el momento del peligro, lo material, hermano, no importa nada. ¿Qué querían ellos? Salvarse. ¿Qué querían ellos? No perder la vida. Y mire lo que dice: para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Alabado sea el Señor. Mientras don Jonás, mientras la gente, hermano, estaba sufriendo. ¿Cuánta gente está sufriendo a nuestro alrededor? ¿Cuánta gente está padeciendo? Nuestra propia familia está sufriendo. Nosotros estamos, muchos de nosotros, los cristianos, estamos como Jonás. Hay una gran preocupación aquí en el Ecuador. Ya van matando a 2 familias cristianas. Ya no es una seguridad, una garantía que usted ponga en su casa: la sangre de Cristo tiene poder. En este lugar habita el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo soy un hijo de Dios, hermano. Ya eso no es una garantía. Peor, tener una Biblia tampoco es una garantía para aquel que la cargue. Peor, aquellos que les gusta llevar Biblia y guardarle en la mochila, guardarle en la cartera. Peor, otros que ya no llevan ni Biblia, hermano. Miraba a unas personas y le digo: hey, he visto sus Biblias aquí, me lo llevan a sus casas. Porque no creo que tengan tantas Biblias como para decir: bueno, allí en mi casa voy a leer mi otra Biblia y aquí voy a dejar mi Biblia. No, hermano, tenemos que llevar nosotros la Biblia. Mire lo que dice la palabra de Dios. Podemos ver nosotros aquí en este versículo 5 que cada uno clamaba a su Dios. Eran dioses falsos. Conforme a sus creencias, a sus costumbres, habían sido enseñados. Cada uno seguro que ponía su velita, comenzaban a rezar, pero mire qué tremendo es, qué triste y qué penoso. La angustia y la desesperación había embargado el corazón de estos marineros. Pero el que conocía a Dios, el que estaba llamado, hermanos, a predicarle la palabra de Dios a estos marineros, ¿qué estaba haciendo? Estaba durmiendo. La iglesia, ¿cómo se encuentra en este tiempo? Dormida, adormecida. La iglesia ya no quiere buscar al Señor. La iglesia ya no quiere orar. La iglesia, hermano, no, es que me dijeron que no haga mucha bulla. ¿Qué me interesa a mí? Si el que está a mi lado no quiere alabar a Dios, es su problema. Yo he venido a alabar al Dios Todopoderoso.
Dios no está buscando gente intelectual que lo adore con su mente, no. Dios está buscando hombres y mujeres que alaben su nombre. Alabado sea el Señor. Cristo vive para siempre. Había problemas, había dificultades terribles, pero ¿qué estaba haciendo, hermanos, Jonás? Jonás estaba durmiendo. Dios iba a permitir que se levanten problemas, dificultades. Dios va a permitir las dificultades, las adversidades, incluso hasta las mismas desgracias, para que nosotros alcemos nuestra voz. Comencemos a buscar a Dios de todo nuestro corazón. Cuando nosotros vamos a clamar, cuando venga la dificultad, cuando venga el problema, ¿sí o no? Había problemas serios, pero Jonás, hermano, Jonás estaba durmiendo. No le importó nada, se metió a la bodega, si se puede decir así, donde almacena las cosas, y ahí estaba de lo más tranquilo Jonás. Usted y yo tenemos que saber que no siempre los problemas vienen de parte de Satanás, que el Señor lo reprenda. ¿Quién permitió que se levante la tempestad? Fue Dios, no fue Satanás. Satanás, que el Señor lo reprenda, seguro estaba ñato de risa ahí, mirándolo al profeta ahí, hermano, tirado de barriga, de espalda, de costado, no sé cómo estaría Jonás durmiendo, tal vez roncando. Pero mire usted, Dios estaba permitiendo el problema, la dificultad, para que Jonás comience a buscar a Dios. Cuando vengan problemas y dificultades, a veces nosotros lo reprendemos al diablo. Poder en Jesús, que el Señor reprenda al diablo. Pero a veces no es el diablo. El diablo, que el Señor lo reprenda, ¿con cuántos estará molesto? Este de aquí ya me tiene harto, ya yo no tengo que ver nada en estos problemas, pero siempre me reprende. Bien hecho lo tiene el diablo, que el Señor lo reprenda. Si sucede algo, hay que reprenderlo. Amén. Pero tenemos que entender por la palabra de Dios aquí en este libro de Jonás, que los problemas no venían de parte del diablo, que el Señor lo reprenda. Era Dios que estaba permitiendo que se levante la tempestad para que Jonás vuelva su corazón a Dios. Dios sabe, hermano, Dios sabe que si viene la dificultad del problema, van a suceder dos cosas. O nosotros nos metemos a buscar a Dios, o nosotros terminamos de alejarnos de Dios. Pero Dios va a utilizar cualquier circunstancia y dificultad para que el hombre se vuelva a Dios. No dice la palabra de Dios, Jesucristo dijo: apartados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué dijo Jonás? Jonás de repente dijo: bueno, me voy para Tarsis, y se acabó el problema. Allá en Tarsis no está Dios. Allá ya no voy a hablar con nadie, nadie me va a hablar. Allá voy a estar tranquilo. Hermanos, Dios es poderoso para hablar a nuestra mente, a nuestro corazón. Dios es poderoso para levantar problemas y dificultades, para que el hombre se arrepiente y se vuelva a Dios. En el problema y la dificultad, el hombre se vuelve más sensible. Aunque otros se vuelven ateos. No, yo no creo en Dios. Mire, aquí está. Si se estaba volviendo ateo, mire lo que le pasa a Jonás. Dice la palabra de Dios, versículo 5, dice la Biblia: pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Como el profeta, con un gran encargo de parte de Dios, hermano, sabiendo que tanta gente iba a sufrir, se pone a dormir. El hombre que no tiene a Dios, hermano, el hombre lleva una vida de sufrimiento. Aunque diga el hombre que es feliz, aunque se lleve los vasos que sea de trago, de guanchaca, de alcohol, de ron, de whisky y de lo que se tome el hombre, hermano,
Así se lleve a la boca y sonría y baile y grite y salte, hermano. Ese hombre no es feliz. Necesita alcohol para ser feliz, pero el hombre no es feliz. Miraba un anuncio, haciendo un paréntesis, de cuántos jóvenes, hermano, que utilizan el popular vape. ¿Ha escuchado qué es el vape? ¿Ha escuchado qué es el vape? ¿Ha escuchado? ¿Cuántos de sus compañeros o en el colegio mira usted que usan vape? ¿Lo ha visto o no ha visto? Mínimo uno. O en las calles. ¿Qué es el vape? El vape es, hermano, es una pipa donde los jóvenes ahora, con un poco de agua y un poco de colonia, ellos dicen, no, eso no es nada. Y la gente, hasta adultos, creen que eso no es tan dañino como la nicotina, el alquitrán, como el cigarrillo, como el tabaco, como el puro. No, todo es dañino. Ese vape, hermano, comienza a dañar también los pulmones. Tienen sustancias muy dañinas para los pulmones. Y vaya a ver los resultados. Causan mucha enfermedad y problema en los pulmones. El hombre cree, yo me pongo a pensar, después de salir del pecado, porque antes uno también está, y ahí me enseñaron en el cuartel a hacer submarino, fumando un cigarrillo, a hacer submarino y sin ingerir bebida alcohólica. Y hacía yo el submarino y terminaba, hermano, ebrio, borracho, sin haber ingerido alcohol. Pastor, diga a ver cómo es o cómo era el submarino que le enseñaron. ¿Para qué? Si hay gente que está escuchando, ya sé, así voy a hacer. No, hermano. Pero mire usted, nosotros vemos aquí en la palabra de Dios cómo Jonás, en medio de tanto dolor y de desesperación, Jonás se acostó a dormir. Cristo vive para siempre. A Jonás no le importó nada. Jonás de repente tenía el pensamiento, salvo siempre salvo. O de repente Jonás tenía el pensamiento, hermano, de los predestinados. Me voy a enojar con Dios, no le voy a hacer caso, después me arrepiento y Dios me perdona. Hermano, mire, lea usted el capítulo 1 y usted ve el sufrimiento de los marineros. Si los marineros hubieran sabido que este Jonás los iba a traer problema, hermano, nunca lo hubieran llevado. ¿Sí o no? Como la gente dice, no, aquí hay un salado, aquí hay alguien que nos está trayendo mala suerte. Si ellos supieran que por llevar a Jonás iban a perder sus cargas, iban a perder todo lo que iban a transportar, iban a pasar el susto más grande de su vida, ¿usted qué cree, hermano? ¿Que lo hubieran llevado a Jonás? ¿Cuántos están bajo el juicio de Dios? Si supieran, aquel que albergue a ese hombre, esa mujer que quiere escaparse de Dios, la mano de Dios lo va a caer. ¿Cuántos no quisieran? Fulano, déjame dormir esta noche en tu casa, fuera de acá. Vaya usted, tome $20 ahí, vaya a dormir a un hotel. O vaya, arrepiéntase, vuélvase a los brazos del Señor. No venga aquí a pedir posada, porque Dios lo está esperando con los brazos abiertos. Cristo vive para siempre. No le importó nada a Jonás. Lo único que Jonás quería era dormir. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos de nosotros, los cristianos, los Jonás de este siglo XXI, cuántos estamos viendo dolor y caos? ¿Cuántos vemos, hermano, que la gente está sufriendo y padeciendo? Y muchos de nosotros no nos arreglamos con el Señor. Estuve en el Perú esta última vez que fui con mi esposa y con mi madre a hacer una documentación. Y uno de mis hermanos, le digo, ¿no vas a ir al mercado a mirar algún producto para tu negocio? Me dice, vamos.
y nos encontramos en el mercado con un amigo después de años que nos conocimos aquí en el Ecuador. Subimos ahí y comenzamos a hablar la palabra de Dios y el varón dice: varoncito, nunca me imaginé que te iba a encontrar aquí en Chimbote. ¿Cómo estás? Yo he estado escuchando la palabra de Dios que tú predicas. ¿Cómo puede ser que Dios te ha podido cambiar a ti? Ahora predicas la palabra de Dios cuando éramos unos pecadores, ¿te acuerdas? Le digo la verdad, éramos terribles, pero Cristo nos ha cambiado. Cristo nos ha transformado, somos lo que somos gracias a la misericordia del Dios del cielo. Si algo somos, hermano, no es por nosotros, por nuestra habilidad, es por la misericordia de Dios. Mire usted, ahí estaba ese hombre. Cuando regresamos a casa, mi hermano dijo algo delante de mi esposa y de mi madre. Mi hermano dijo: si yo me volviera a los caminos de Dios, ¿qué no haría con mi hermano? ¿Por dónde no estaríamos y a quién no le predicaríamos? Hermanos, usted y yo tenemos que entender que no pueden quedar las cosas en un simple sentimiento. Tenemos que nosotros actuar, tenemos que movernos. ¿Cuánta gente, amados hermanos, está sufriendo? Bendito sea el Señor. Mire cómo está este mundo. Cada vez va de mal en peor. ¿Cuántos cristianos como Jonás? ¿Qué iba a predicar Jonás si Jonás estaba huyendo de la presencia de Dios? ¿Sí o no? ¿No tenía la capacidad Jonás de decir: yo soy el profeta de Dios? Perdóneme, a ver, ¿para dónde vamos? No, yo tengo que ir para Nínive. Déjenme aquí, voy a volverme nadando. No, hermano. Jonás no quería, se quería alejar de Dios. ¿Cuánta gente está sufriendo? Nuestra misma familia está sufriendo. Y a veces nosotros estamos como Jonás, dormidos. ¿Por qué? Porque no queremos arreglar nuestra situación con Dios. ¿Acaso que el diablo le tiene miedo a aquel que cita la palabra? No. El diablo le va a tener miedo, hermano, cuidado y distancia a aquel que tiene a Dios. Cristo vive para siempre. El diablo no le tiene miedo que usted tenga una Biblia de 2 metros por 2 metros, no. El diablo le va a tener cuidado a aquel hombre, a aquella mujer que es temeroso, temerosa de Dios. Bendito sea el Señor. El diablo no le va a tener miedo, hermano, a alguien que anda mintiendo, a alguien que anda pecando o vive en pecado. El diablo no le va a tener miedo a alguien que no tiene temor de señalar a cualquiera: mira fulano, mira sultano, mira sultano. El diablo no le va a decir nada a ese hombre, a esa mujer. ¿Por qué? Porque el diablo ese acá está perdido. Porque puede mirar lo malo a los demás, pero no mira lo malo que hay dentro de él. Alabado sea el Señor. Mire lo que dice la palabra de Dios. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, Jonás capítulo 1, versículo 5, y se había echado a dormir. ¿Cuántos estragos está haciendo Satanás? Que el Señor lo reprenda. Me estaba yo escapando de mi casa, mi madre me quería castigar. Yo era todavía, hermano, un jovencito. Y en el barrio había una cristiana. Y la cristiana, cuando escuchó que mi madre: sí, sinvergüenza, siempre paras haciendo problemas en la casa, paras molestando a tus hermanos. ¿Hasta cuándo vas a estar así? Hermano, la vecina cristiana me agarró de la mano y me dice: joven, ¿a dónde va? Yo lo quedé mirando. La cristiana no tenía una buena reputación en el barrio. Yo le iba a jalar la mano así: suélteme, ¿qué me viene a agarrar usted a mí? Vaya, agarre a sus hijos. Usted mire cómo vive. Ya le iba a reclamar. Y a donde me iba a soltar, justo llega mi madre y se ponía a llorar. Y me dolió ver a mi madre llorando.
Y ya no me dio miedo que me iba a castigar mi madre. Y le digo a mi mamá, ya no estés llorando ya. ¿Qué haces llorando? Mira cómo la gente te está mirando. Ya no llores, le digo, lo agarro la mano a mi mamá, le digo, perdóname, ya no me voy a portar bien. Pero hermano, mi actitud frente a la cristiana fue de rechazo. ¿Por qué? Hay personas que no dan buen testimonio. Jonás no estaba dando un buen testimonio. Nosotros somos como Jonás, en su mayoría. Hay cosas en nosotros que no están bien. Jonás estaba llamado a llevar el mensaje de Dios para Nínive, pero Jonás no quería. La gente iba a sufrir, Dios iba a destruir Nínive. ¿Y qué estaba haciendo Jonás? Estaba durmiendo. ¿Cuántos de nosotros como cristianos vemos tantas situaciones y nosotros estamos igual? No hacemos nada. Vemos nuestra condición espiritual, hermano. Qué triste y qué penoso. Llega el día del ayuno y cada vez son menos los que ayunan. ¿Sí o no? Se cuestiona el ayuno. Bueno, el ayuno tiene que ser desde el día anterior. ¿Qué día ayunamos? Sábado. Bueno, si es que el que quiere ayunar, ayuna desde el viernes 5 o 6 de la tarde, ya no come, pues tiene libertad de no hacerlo. ¿Sí o no? Y si el otro terminó de cenar 9, 10 de la noche y se va a orar y le dice a Dios, el día de mañana voy a ayunar, voy a buscar tu rostro. ¿Hay libertad? Ya no ingiere alimento, al otro día se levanta, ya está en ayuno. Viene desde las 7 de la mañana, desde las 6 de la mañana, si es que quiere venir al templo, hermano, hay libertad de que pueda pedir la llave. Y 1 de la tarde comienza el devocional, 2:30, 3 de la tarde se acaba el ayuno. Y algunas veces yo he dicho, bueno hermano, si alguien se quiere quedar a ayunar de largo, tiene libertad. Y si alguien tiene que retirarse, pues se retire y nos vemos por la tarde, sábado 6 de la tarde empieza el culto. Alabado sea el Señor. Amén. Pero hermano, usted y yo no podemos cuestionar algo que en otro lugar de repente lo hacen. Yo escuchaba a alguien que se fue del movimiento misionero mundial y hay cosas vergonzosas que dice el cristiano y no se da cuenta. Como dice el dicho, el pez muere por su propia boca. No, es que yo me salí del movimiento misionero mundial porque donde yo me congregaba, los obreros venían a las 10 de la mañana. Venían mediodía, 1 de la tarde, recién aparecían por el ayuno. Yo venía a las 10, yo no estaba mal como ellos. Yo venía a las 10, otros venían a las 12. Hermano, si yo hago algo que no está bien, sabiendo que no estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué me voy a engañar yo? ¿Sí o no? No me puedo yo engañar. Que se engañen los demás, que se engañe aquel que está jugando a ser religioso. Jonás era un hombre que había escuchado la voz de Dios, que había experimentado el poder de Dios. Bendito sea el Señor. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y se había echado a dormir. Yo llegué a mirar a algunas personas. Estábamos en el ayuno en la iglesia donde congregaba mi esposa, el pastor Abel, el hermano Abel en ese tiempo, el hermano Abel, el hermano Víctor, el hermano Steven González, el hermano Yuri, la hermana Rocío. Y ahí estábamos ahí en el altar orando y orando, y a veces adentro donde vivían algunos hermanos, los que deberían de estar en el ayuno estaban durmiendo. Fulano de tal, ¿dónde está fulano? ¿Dónde está? Me lo buscas. Y uno entraba y lo encontraba durmiendo, metido en la cama. Hey, ¿qué estás haciendo? Te llama el pastor. El pueblo está en ayuno. ¿Qué haces aquí? No, es que me duele mi cabeza. Bueno, vaya y dígaselo al pastor que le duele la cabeza. Hermano, cuando nosotros perdemos la autoridad, ¿cómo le vamos a decir nosotros a los demás que se tiene que hacer algo si nosotros no lo hacemos?
¿Sí o no? Jonás debía de enseñar a aquellos marineros, pero Jonás estaba durmiendo. Y los demás, cada uno clamaba a su Dios. ¿Sí o no? La condición de Jonás era mala. La condición de muchos de nosotros como cristianos no es buena. Pero a veces nosotros nos excusamos. No, pero fulano, ese está mal. Pero la otra vez le enseñaba, un dedo señala. Con un dedo usted puede señalar a la persona. Pero ¿cuántos dedos lo acusan a usted? Son 3 los que lo señalan a usted. Nosotros, hermano, tenemos que analizar. Nosotros tenemos que analizar la situación de Jonás. Mire lo que dice la palabra de Dios, versículo 6. Y el patrón, ¿quién es el patrón? El patrón es, vamos a decir así, para que usted pueda entender, el patrón es aquel que conduce la nave, la embarcación. Amén. Los que conducen vehículos les llaman choferes, pero en el mar a los conductores de las naves les dicen patrón. Miren lo que dice. Y el patrón de la nave se le acercó a Jonás y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Hermanos, esta historia está como la historia del rey que mandó a llamar a los sacerdotes, a los levitas, como este rey que abrió las puertas del templo porque los sacerdotes, los levitas, tenían el templo cerrado. Mire, qué vergüenza, un mundano, un inconverso, jalándole las orejas al profeta, al hombre que conocía a Dios. Usted y yo tenemos que saber que Dios va a usar hombres y mujeres, impíos, religiosos y pecadores, para jalarnos las orejas a nosotros. Dios es un Dios que también humilla, que también avergüenza, hermano. Si no lo ha experimentado, lo va a experimentar en cualquier momento de su vida cristiana. ¡Ey! ¿Así habla usted? ¿Usted no es cristiana? ¿Qué va a decir usted y yo, hermanos, el día en que a nosotros nos llame la atención? Cállate, pecador, cochino, sucio, asqueroso, vómito del infierno. Te vas a ir al infierno. Yo soy hijo de Dios. Hermano, por más sinvergüenza y cara dura que pueda ser la persona, hay momentos donde uno de la vergüenza quiere, como el séquito de Coré, ábrete tierra y me pego un clavado y desaparezco de ese lugar. Dios es un Dios que avergüenza también. ¿Sí? ¿No lo ha experimentado? ¿Lo va a experimentar? ¿Hablador es el pastor? No, no soy hablador. No en vano tengo, hermano, 18 años en los caminos de Dios y hemos vivido y hemos pasado algunas cositas de las tantas cosas que nos tocará pasar todavía. Mire qué duro. Cómo al profeta, al hombre de Dios, el patrón, seguro que era fumador, seguro que era un borracho, seguro que era un adúltero. La Biblia no lo dice, pero hermano, qué vergüenza. ¿Cómo le dice? ¿Qué tienes, dormilón? Usted y yo espiritualmente, hermano, no podemos dormirnos. Amén. No podemos, hermano, porque estamos viviendo los últimos tiempos. Hoy le escribí a alguien, le digo: Dios le bendiga, ¿cómo está? Pastor, Dios le bendiga. Gracias por acordarse, pastor. La verdad, estoy pasando esto, pero ya me voy a acomodar y voy a ir a la iglesia. Hermano, la condición de alguno, ¿qué le habrá respondido Jonás al patrón de la nave? ¿Qué te metes conmigo, sinvergüenza, idólatra,
¿qué te pasa? Soy el hombre de Dios. Yo no creo que dijo eso Jonás. Amén. A veces nos queda solamente, hermano, la letra, pero se pierde el temor de Dios, se pierde la presencia de Dios. Alguien me preguntaba y me dice: pastor, estoy a punto de hacer esto, pero si yo hago esto, ¿la presencia de Dios seguirá conmigo? Porque yo voy a seguir yendo a la iglesia, voy a seguir buscando a Dios. Le digo: ¿sabe qué? Si usted hace eso, la presencia de Dios se va de su vida. ¿Pero por qué? Si voy a aferrarme más a Dios. ¿Y qué le garantiza si usted hace algo que va en contra de la palabra de Dios? Que va a seguir agarrado del Señor. Si no nos agarramos de la palabra, hermano, difícilmente vamos a permanecer cerca de nuestro Señor. Mire lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros. No le está diciendo el patrón de la nave: quizá Él tenga misericordia de ti. Si no morimos, no morimos. ¿Cuánta de nuestra familia, hermano, se está muriendo? Pude conversar con uno de mis familiares y le pregunté: fulano de tal, ¿cómo estás? Se está perdiendo mucho espacio entre este familiar y mi persona. Pero yo, como cristiano, tengo que buscar a esa persona y le digo: ¿qué está pasando? ¿Estás congregando? ¿Sigues buscando a Dios? Hermanos, hay señales cuando alguien así está en la iglesia. Si no está bien con el Señor, hay cosas que van a aflorar en la vida de la persona. Enojo, orgullo, arrogancia, prepotencia, falta de perdón. Va a haber necedad, va a haber, hermano, incredulidad. No, es que yo no creo, a mí no me parece, no estoy de acuerdo. Hermano, ese no es el lenguaje de Dios. Le digo: ¿cómo estás? Tuvimos una conversación. No, es que fulano, sutano, mengano. Cuando alguien habla mal o está a la defensiva de los demás o de lo que alguien le pueda decir, hermano, eso es una mala señal. Espiritualmente no está bien. Podrá decir que va al ayuno, pero espiritualmente no está bien. Podrá cargar una Biblia, pero la palabra de Dios está atravesando su vida, su corazón. Podrá ir y alabar a Dios, pero en verdad es un verdadero adorador que adora a Dios en espíritu y en verdad. Pude leer los mensajes y la conversación que tuvo conmigo. Y yo le digo: quiero que sepas algo. Dios no parcha corazones. Dios sana corazones y Dios da corazones nuevos. No sé cómo tú estás, pero yo no creo que de esa manera vas a entrar al cielo. Busca a Dios, arregla tu vida con el Señor. Hermano, aunque no le guste a esa persona o a las personas, nosotros tenemos que hablar y decirle lo que dice la palabra de Dios. Aunque se enojen con usted, usted tiene, como hombre que conoce a Dios, como mujer que conoce a Dios, dar el mensaje de Dios. Alabado sea el Señor. Usted y yo no podemos condicionar el mensaje. No, es que es mi hijo y como es el más querido, aunque no se llama Gerardo Morán, dígale sus verdades. Hey, fulano, te veo mal. No, mamá, usted es la que está mal. Bueno, yo podré estar mal, pero yo no te veo bien. Mira esto, mira esto, mira esto, mira esto, mira esto. No te metas en mi vida, yo con mi vida hago lo que yo quiero. Bueno, pero ya te dije, porque después no dirás que nadie te advirtió. Hermano, usted y yo tenemos que hablar, que Dios nos dé a nosotros la sabiduría, la gracia. Porque usted no va a ir a reclamarle a un borracho. El borracho lo primero que va a hacer, le va a dar un empujón, ¿sí o no? Y usted no va a poder soportar ver a dos de sus hijos golpeándose por la imprudencia. Que Dios nos ayude. Mire lo que dice la palabra de Dios.
que tienes dormilón. ¿Qué más le dice? Levántate. Estaba acostado. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos como Jonás? Por causa del problema, la dificultad, por cosas de la vida y por cosas que tenemos en el corazón, estamos nosotros ya rendidos, postrados, y no a los pies de Dios, sino a la voluntad de nuestro enemigo llamado Satanás, que el Señor lo reprenda. ¿A cuántos el diablo los tendrá así? Con el pie en el cuello, hermano, en la cabeza. Tú no te vuelvas a levantar, ahí te me quedas. Para ti está prohibido volver a ir a la iglesia. Para ti está prohibido volver a alabar. Para ti está prohibido volver a orar. Que el Señor reprenda al diablo. Usted y yo, si estamos pasando momentos difíciles, tenemos que levantarnos. Dios permitió que el patrón de esa nave vaya mientras estaban botando las cosas de la embarcación, porque no querían morir. Se encontraron con el objeto del problema y de la desgracia llamado Jonás. ¿Cuántos, hermano, están acarreando maldición para sus vidas? ¿Por qué? Porque están perdiendo el temor de Dios. Porque hablar o hacer algo que la Biblia no lo aprueba, muchos lo están haciendo y están mal, y saben que están mal y no hacen nada por rectificar. ¿Cómo estás? Bendecido, prosperado y en victoria. El hecho que nosotros tengamos billetes y monedas en el bolsillo no quiere decir que estamos bien. Es una distracción. La Biblia dice: ¿de qué le vale al hombre conquistar el mundo si su alma se pierde? ¿Cuántos están distraídos, hermano? El enemigo los tiene mal y no se dan cuenta. Y si se le dice algo, se ofenden, se ponen mal. ¿Qué se ha creído? ¿Cómo me va a hablar así? ¿Cómo me va a decir eso? Dios permitió que el patrón vaya, se encuentre con Jonás, y mire lo que le dice: clama a tu Dios. Ya Jonás, hermano, había perdido esa esencia que es la oración, esa arma poderosa que él sabía que surtía mucho efecto. ¿Cuántos de nosotros ya no estamos orando? No, es que estoy cansado. No, es que tengo problemas. Usted va a mirar cuando alguien sufre, hermano, de agotamiento, tiene que preocuparse. ¿Por qué? Porque pueden haber problemas en su salud. ¿Cuántos van o cuántos se hacen chequeos una vez al año? Me tocó hacerme chequeos generales. No, la última vez ustedes estaba elevado los niveles de glucosa. Me volvieron a sacar sangre, examen, me mandaron a hacer examen de orina y examen de heces. Mi hijo y yo ahí con mi hijo. A mi hijo lo pincharon 2 veces, a mí una sola vez nada más. Pero hermano, todo es por nuestro propio bienestar. Hablando en lo físico, pero en lo espiritual. Nosotros también tenemos que hacernos un análisis. ¿Quién lo va a analizar, pastor? ¿Dónde se hagan análisis espirituales? La palabra de Dios nos va a sacar. ¿Sí o no? El Espíritu Santo a nosotros, hermano, nos va a decir: fulano, ya no oras. Se tiene que prender un foquito rojo en alarma de que estamos nosotros descuidando una arma muy poderosa. Amén. Usted no sabe, pastor, yo me duermo porque yo me levanto 4 de la mañana a orar. En la iglesia donde estábamos había un joven que tenía un problema mental y a veces lo llamaba mi pastor 5 de la mañana: pastor fulano de tal, levántese a orar. Y el pastor a veces lo aguantaba y a veces no lo aguantaba. Le decía: ya no me estés llamando, porque mientras tú recién te estás levantando, yo he pasado toda la noche en oración.
Así que póngase a orar y ore por mí también. Hermano, mire lo que dice el patrón de esa nave. Quizá Él tenga compasión de nosotros. Los dioses de estos marineros tenían compasión. Poseidón estaba teniendo compasión de estos marineros. María tuvo compasión de nosotros. San Judas, San Lucas, Santo Toribio de Mogrovejo, el santo del perro, el gato y el ratón tuvo compasión de nosotros. No, el único que ha tenido compasión de nosotros es Dios. El único que ha tenido misericordia de nosotros es Jesucristo. Por eso que lo amamos, por eso que lo buscamos, congregamos. No nos interesa, hermano, lo que tengamos que hacer por venir a la casa de Dios. Yo no vengo porque fulano de tal me dice que yo venga. Yo vengo porque necesito buscar a Dios. Amén. Porque Dios ha tenido compasión de nosotros. Mire lo que dice la palabra de Dios. Quizá Él tenga compasión de nosotros. No dice de ti nada más. ¿Cuánta gente está esperando que nosotros oremos? Había una persona, no sé si estará congregando. Me avisaron, me dijeron, fulano, el papá de fulana de tal está mal. ¿Por qué no oras por esa persona? Y buscando ahí, lo escribimos. Dios le bendiga, ¿cómo está? ¿Qué está pasando? Mano, ore por mi papá, está mal. ¿Listo? ¿Dónde está usted? ¿Está cerca de su papá? Sí, ahorita le paso. Y se entraron, oramos ahí, hermano, donde estaba ese hombre. Y después de algunos días, Dios le bendiga, ¿cómo está su papá? Ya está mucho más mejor. Muy bien. Ahora, busquen a Dios. Es el consejo. Porque Dios no es ambulancia, Dios tampoco es clínica y mucho menos es hospital. Nosotros no siempre vamos a la clínica o al hospital, no siempre. ¿Cuándo vamos? Cuando estamos mal, ¿sí o no? Cuando estamos enfermos, ahí corremos, hermano, llamamos a la ambulancia, ahí hacemos lo que tengamos que hacer, pero después, nada. Mire lo que dice la palabra de Dios. Cristo vive para siempre. Ellos estaban hablando, hermano, ¿con quién? Con el hombre que conocía a Dios. ¿Sabemos que hay poder en la oración o no? Pero el diablo nos está robando la oración. La carne, a ver, 5 grados bajo cero. No puedes orar porque te vas a enfermar. ¿Sí o no? Pero cuando nos toca salir a trabajar, sea que hace frío, que llueva o no llueve, igual nos vamos a trabajar. Hermano, no podemos nosotros descuidar la oración. Tenemos que sacar tiempo para orar. Mire lo que dice, versículo 7. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. ¿Qué tipo de suerte, pastor? De repente usaron la pajilla. A ver, muy bien, todas las pajillas, casi toditas son del mismo tamaño, pero hay una que va a ser más pequeña. Listo, muy bien, ya, a cada uno agarre su pajilla, a ver, ya listo, tiene su pajilla. El que saque la pajilla más corta, por culpa de él, nos ha venido el problema. ¿Y sabe quién sacó la pajilla más corta? Jonás. El diablo, que el Señor lo reprenda, es mentiroso, pero en este caso dijo la verdad. La gente echó suertes y la suerte cayó ¿sobre quién? Sobre Jonás. Hermano, qué triste. Nosotros los que conocemos la palabra de Dios sabemos, si algo no sale bien, nosotros sabemos por quién es, quién tiene la culpa, ¿sí o no? Yo era mundano, tenía como 19 años, creo que tenía. Un día me fui a trabajar con mi hermano a vender y había una caja
una caja de diccionarios, más de $150 en capital. Yo, perdónenme la expresión, pero yo de tonto, hermano, de tonto, entré a un restaurante a almorzar y yo me la creí dar de sabido, como dicen en el Ecuador. Me metí a comer, terminé de comer, mi hermano estaba ahí, no sé a dónde se fue mi hermano. Yo no entregué ni el cuchillo, ni la cuchara, ni el tenedor. ¿A dónde? Me lo guardé. No conocía el evangelio, era católico, no conocía el evangelio. Me lo guardé. Cuando terminamos de comer, viene un carro, viene un camión, corre, ya, saca las cosas. Y comenzamos a sacar las cosas. ¿A dónde? A Huaraz. No, no voy para Huaraz. Paso por ahí, paso por Cata, me voy para Lima. No importa, vamos. Y cargamos toditas las cosas. Subimos. Dale, dale, dale. Y nos fuimos en camión, hermano. Viajamos más de 8 horas en camión. Con frío el camión saltaba, saltaba. Pero de un momento a otro mi hermano comienza a mirar sus cosas y comienza a mirar, a ver, ¿cuántas cajas hay? Acá me falta una caja. Nada, si todo hemos cargado, le digo, todo está ahí. Acá me falta una caja, comenzó a mirar. Siéntate, te vas a caer. Me falta una caja, comenzó a buscar. Me falta la caja de los diccionarios. ¿Cargaste todo? Sí, cargué todo. Falta la caja de los diccionarios, ¿dónde están? Comenzando a buscar, a rebuscar, hermano. Y de un momento a otro cae cuchillo, cuchara y tenedor. ¡Trin! Mi hermano me pegó una gritada por andar haciendo tonteras, me dice. ¿Qué tienes que estar robándote una cuchara, un tenedor y un cuchillo? Mira cuánto dinero he perdido por andar agarrándote cosas. Te hace falta, te compro una docena de cada uno, pero no andes robando. ¿Qué tienes? ¿Eso te ha enseñado papá? ¿Eso hemos aprendido? No. Ahora vas a trabajar para devolverme lo que por tu culpa se ha perdido. Hermano, usted y yo conocemos la palabra de Dios. ¿Sí o no? Nadie tiene que venirnos a decir a nosotros qué hacer o qué no hacer, porque conocemos la palabra de Dios. Amén. Que el mundano, el inconverso, el religioso viva como quiera porque no conoce la palabra de Dios. Pero nosotros, ¿quién le tenía que decir a Jonás que tenía que orar si Jonás sabía que debía de orar? Había una reunión de oración en esa nave, en ese barco, en esa embarcación. Todos orando. ¿Y dónde estaba Jonás? ¿Por qué cayó? ¿Por qué cayó el rey David? ¿Por qué David se desgració la vida, David? Y vino la desgracia y él atrajo la desgracia también para su familia, para su hogar. David, cuando tenía que estar en la guerra, ¿dónde estaba David? Estaba paseando, estaba durmiendo. ¿Cuántos cristianos cuando deben de estar en la casa de Dios, dónde están? ¿No le interesa, pastor? Bueno, es verdad, no me interesa. Pero cuando venga la dificultad o cuando el enemigo lo tenga ya con la cabeza del cristiano dentro de la boca de él, ¿qué va a hacer el cristiano? Cuando el cristiano debería de llorar, no llora. Y cuando viene la dificultad y quiere llorar, ya es tarde. Hermano, mire usted, si habla de Saúl, que Saúl era cobarde, ¿sí o no? Dios ordenó que destruyan todo, Dios no quería nada. Y Saúl con sus generales, con sus capitanes, vieron que los animales estaban buenos. ¿Cómo vamos a destruir? Mira esta vaca, mi rey. Está buena vaca, lo podemos ofrecer a Dios. Si Dios había dicho que no, que destruyan todo, cuando Dios dice que no, es no. Usted no puede pretender hacer cambiar de parecer a Dios, hermano. Dios sabe por qué dice que no. Pero Señor, tú sabes, yo lo voy a cambiar, yo lo voy a transformar. No.
No haga eso. Pero mire a fulano cómo le ha ido. Le ha ido excelente. A mí también me puede ir bien. No crea. Eso no es verdad. A veces nosotros contamos, cuando pasamos aquí adelante, testificamos, hermano, de las bendiciones de Dios. Pero no contamos de los tratos, de los procesos de Dios. Cómo tenemos que llorar en la presencia de Dios. Los problemas, las dificultades que tenemos que atravesar. ¿Y por qué a fulano le va bien? ¿Por qué? Porque es una persona que está buscando a Dios. Y Dios es el que recompensa y el que bendice. Cristo vive para siempre. Saúl estaba mal, pero de Saúl no se habla que el hijo de Saúl violó a su propia hermana. Entre los hijos de Saúl no se habla que se mataron. Hermano, mire qué duro. Qué triste y qué doloroso habrá sido para David tener que soportar, fruto del pecado, Betsabé quedó embarazada y esa criatura murió. El hombre lloraba, ayunaba. ¿Quién se atrevía a decirle al guerrero David que su hijo había muerto? David se dio cuenta, miró a sus criados que hablaban, que conversaban, porque a veces uno queda mirando, ¿qué estará pasando ahí? Y cuando va pasando uno, el pastor, shh, shh, shh. Dios le bendiga, hermano, ¿cómo están? ¿Todo está bien? Sí, todo está bien. Usted y yo tenemos, hermano, que tener la capacidad y la valentía de decir algo cuando nosotros vemos que las cosas están mal. Usted y yo tenemos que ir a la palabra de Dios y la Biblia habla sobre el deber del atalaya. Cuando el atalaya ve el peligro, ve el mal, ¿qué tiene que hacer el atalaya? Tiene que hablar, tiene que anunciar, ¡tururú! Tiene que tocar trompeta. ¿Por qué? Porque ese es el anuncio que viene peligro. Y si se muere el descuidado, ya no es problema del atalaya. Pero si alguien no ha recibido la orden del atalaya porque el atalaya estaba distraído, dice la Biblia que la vida de la persona que ha muerto será culpa del atalaya. Dios tendrá que arreglar cuentas con esa persona. Mire usted, qué triste y qué penoso es. ¿Qué dice la palabra de Dios? Versículo 8 y versículo 9. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Había dolor, había angustia, habían perdido cosas materiales. Hermano, lo material se repone, ¿sí o no? Ahora tenemos, mañana no tenemos. ¿Cuál es el problema? Hoy hay, mañana no hay. El Dios que nos dio hoy nos puede dar mañana. Y si no nos da mañana, Dios sigue siendo Dios. Cristo vive para siempre. El problema no es, hermano, lo material, el problema es lo espiritual. Espiritualmente estaba mal Jonás. Mire lo que dice. Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de a dónde vienes? ¿Acaso Jonás dijo, lea usted el versículo 9, el versículo 10? ¿Acaso que Jonás dijo, bueno, sabe que yo soy profeta? A ver, ¿y qué es eso de profeta? A ver, cuéntanos. ¿Acaso Jonás le dijo, yo tenía que ir para Nínive, pero no me fui a Nínive, me quería ir con ustedes? Este ha sido el salao, bótelo. No, hermano. Esta gente, aunque era idólatra, era pagana, pero tenía temor del Dios Jehová. Habían escuchado del Dios Todopoderoso. Mire lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo. Ahí ya se le bajaron, como se dice vulgarmente, todos los humos. Ahí a Jonás ya no sacó pecho. Con ustedes el profeta de Dios, el instrumento que Dios está usando. No, hermano. Ahí estaba avergonzado Jonás. Mire lo que dice. Soy hebreo. ¿Qué más dice? Y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Pregunta. Jonás
¿Tenía temor de Dios? Y había perdido el temor de Dios. Porque si Jonás tenía el temor de Dios, hermanos, Jonás no se hubiera ido a Tarsis. ¿A dónde tenía que ir Jonás? ¿A dónde lo había enviado Dios a Jonás? Lo envió a Nínive. ¿Y qué hacía en Tarsis? Sepa usted que cuando uno se moviliza de un lugar a otro lugar, uno debería de pedir su carta de recomendación. Fulano, pastor, Dios le bendiga, tengo que salir de viaje, tengo que ir para tal parte. Sí, bueno, vaya nomás. No, pero yo he escuchado, pastor, que uno tiene que tener su carta de recomendación. ¿Será que usted me puede dar mi carta de recomendación, pastor? Bueno, hermano, ¿a dónde va a ir? Me voy para Ibagué. Ya, Ibagué. No se quede por ahí. ¿Ya? ¿Qué tiempo va a estar? Voy a estar 15 días. ¿Cuándo sale? Salgo el 1 de octubre, pastor. Ya, 1 de octubre. ¿Cuándo regresa? El 15 de octubre, pastor. Muy bien, ¿ya? ¿Por qué situación se va? Problemas familiares, pastor. Ya, listo, muy bien. El hermano fulano de tal, miembro de la iglesia del Movimiento Misionero Mundial, congrega fielmente en la iglesia de Tulcán. Por motivos personales, familiares, tiene que transportarse de tal día a tal día, va a estar tanto tiempo, tal día tiene que regresar, pring, su firma, vaya hermano. Y donde va el pastor, donde va el hermano, la hermana, presenta su carta de recomendación. Dios le bendiga, pastor, vengo de la iglesia de Tulcán, Ecuador. Mi pastor es fulano de tal, voy a estar tanto tiempo congregando aquí, le avisé a mi pastor. ¿Usted es miembro de la iglesia? ¿Es líder de la iglesia? ¿Es obrero? Sí, soy obrero. Muy bien. Voy a hablar con su pastor a ver si lo invitamos a predicar a tal parte. Hermano, hay cosas que se hacen de una manera transparente. No, yo soy el hermano Neblina, aparezco, desaparezco y no pasa nada. No. Usted no es hermano, no es hermana si hace eso. Puede ser una vida nueva, puede ser un religioso, pero el hombre, la mujer que conoce a Dios y es temerosa de Dios, hermano, va a ser como se le ha enseñado y como dice la palabra de Dios. No me gustó, pastor. Bueno, ¿qué podemos hacer? Cuando puedan venir problemas, ¿a quién usted le puede decir? No, es que el pastor sabía. El pastor supongo que es espiritual, pero ora, ayuna, de repente tiene discernimiento de espíritu, seguro que Dios le mostró. No somos Dios, hermano. Dios no nos muestra a todas sus cosas. Mire lo que dice Jonás: temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. ¿Tenía temor Jonás? ¿Había perdido Jonás el temor de Dios? Hermanos, cuando se pierde el temor de Dios, y si Dios nos tiene sus planes, Dios tiene que tratar con nosotros. Dios tenía que tratar con Jonás porque Jonás tenía un trabajo que hacer para Dios. ¿Qué trabajo nosotros tenemos que hacer para Dios? A mí no me interesa que hagan actividad, no me interesa que evangelicen, no me interesa que limpie el templo, no me interesa las actividades, no me interesa nada. Hermano, que Dios nos ayude. Mire lo que dice versículo 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Oye, ¿usted está bien de la cabeza, don Jonás? ¿Cómo usted va a quererse escapar? Mire, escuche. De repente le sacaron la grabadora a Jonás. Mire lo que usted ha dicho. Dice que el Dios que usted conoce ha hecho el mar y la tierra. ¿Y cómo se va a querer escapar de su Dios? ¿Qué le pasa? Hermanos, a veces nosotros nos quedamos en simples conocimientos. A veces nosotros decimos tantas cosas que no nos damos cuenta de lo que estamos hablando. Por nuestras palabras vamos a ser justificados o vamos a ser condenados. A mayor conocimiento va a haber mayor condenación. Uy, ya no quiero, ya, mejor no me digan nada. No, porque tenemos el Espíritu Santo, aquel que nos guía a toda verdad, a todo juicio.
El Espíritu Santo es aquel que nos convence de verdad, de pecado y de juicio. Eso no está bien, no hagas así, eso no es correcto. Hermano, mire lo que dice la palabra de Dios. Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se lo había declarado. 11. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. ¿Cómo podían calmar el mar? La gran preocupación de todos ellos seguro era regresar a tierra, volver a casa. Seguro que tenían familia, seguro que había familiares que los estaban esperando. 12. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. Si usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta de una persona que el juicio no solamente vino sobre esa persona, sino sobre todo el pueblo de Israel. El libro de Josué, capítulo 7, la Biblia habla sobre el pecado de Acán, cómo vino juicio de Dios. El pueblo de Israel fue derrotado por un grupo pequeño, hermano, porque Dios no estaba con el pueblo de Israel. ¿Cuántos cristianos están perdiendo victorias y bendiciones? ¿Por qué? Porque están dejando que el pecado, porque están permitiendo, hermano, la desobediencia en sus propias vidas. Qué triste, qué penoso. ¿Cómo termina la historia? ¿Usted lo ha leído? ¿Cómo termina la historia? Dios le ordena a Josué: ¿por qué te afliges? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te pones triste? Levántate. No estés así. No, es que nos has dejado. Mira cómo nos han derrotado los de Ai. Hay anatema en el pueblo. Comienza a reunir al pueblo. Comienza a separar por tribus, por familias, y vas a dar con el pecado. Cada vez que Josué hacía eso, hermano, ¿qué estaba pensando Acán? Dios le estaba dando oportunidad a Acán para que se arrepienta. Acán no quiso. ¿Cuál fue el pecado de Acán? Se guardó un lingote de oro, un manto babilónico, lo enterró en su tienda, en su carpa, ahí lo escondió. ¿Y quiénes tuvieron que sufrir? Toda su familia. ¿Disfrutó Acán lo que se había robado? No, porque el pecado trae destrucción, trae dolor. Bendito sea el Señor. ¿Cómo terminan? Muere Acán, muere su familia, destruyen todo lo que Acán tenía. Porque cuando Dios da una orden, hermano, la orden se tiene que cumplir. A veces nosotros no hemos entendido, leemos la Biblia y a veces, no, es que yo no estoy de acuerdo, yo no quiero. Que sea Dios quien sea, yo no quiero. Hermano, que Dios nos guarde. El rato que nosotros desagrademos a Dios, miraremos cómo Dios va a terminar apartándose de nosotros y nos vamos a hacer pedazos. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se había embravecido más y más contra ellos. Jonás sabía de qué manera se iba a quietar la mar, ¿sí o no? Nosotros sabemos de qué manera se va a calmar la ira de Dios, porque Dios no quiere a los demás. Si Dios nos manda a hacer algo a nosotros, hermano, nosotros tenemos que saber que a Dios le debemos de obedecer, no por miedo, debemos de hacerlo con amor, con ánimo pronto. Pero si nosotros no queremos, entonces Dios tendrá que intervenir de otra manera. No querían, tenían temor, no querían hacer lo que Jonás estaba diciendo. Jonás sabía cuál era la solución. Usted y yo tenemos que saber cuál es la solución a las dificultades que vienen y se atraviesan. Bendito sea el Señor.
Mira lo que dice 14. Entonces clamaron a Jehová. ¿Quiénes? Los religiosos. ¿Quiénes? Los extranjeros. ¿Quiénes? Los idólatras, los paganos. Ellos clamaron a Dios. El que tenía que clamar a Dios no lo hizo. ¿Qué habrá dicho Jonás? Bueno, ¿sabe qué? Esto se soluciona, láncenme al mar. Por último, yo no quiero ni hablar con Dios. Hermano, hablar con Dios tiene que ser lo más maravilloso para nosotros. Sentir su presencia tiene que ser para nosotros un deleite. ¿Hace qué rato que usted no siente la presencia de Dios? ¿Sabe usted que se va apagando su vida espiritual como una vela, como una espelma? Poquito a poquito se va apagando. Ya no ora, ya no lee la Biblia, ya no quiere congregar, ya no quiere ayunar. Todo lo ve pero, todo lo ve problema. Hermano, su vida espiritual se va extinguiendo poco a poco. ¿Cuál es la solución para volvernos a encender? El volvernos a Dios, el humillarnos. Aquí está Jonás y en ningún momento Jonás dijo, bueno, espérense un momento, voy a orar al Dios del cielo, voy a pedirle perdón, voy a ponerme a cuentas con Dios. Y pedir, Señor, esta gente es inocente, es pagana, es mundana, es religiosa, adora a otros dioses porque no te conocen a ti. Perdónalo, Señor, esto es entre usted y yo. Con ellos no, Señor. Sálvale la vida, haz algo con ellos. Hermano, esa no fue la reacción de Jonás. ¿Cuántos de nosotros, cuánta de nuestra familia no quiere buscar al Señor por culpa nuestra? ¿Sí o no? Por culpa de nosotros, porque están mirando. A mí me podrán decir que soy gritón, que soy renegón, que soy molestoso, que soy machetero, metepalo. Pero hermano, hay cosas en las cuales a mí no me van a culpar. ¿No? ¿Por qué? Porque yo sé quién es Dios, yo tengo temor de Dios. Yo sé, hermano, que Dios se agrada o Dios se desagrada. Y yo no quiero que Dios se desagrade de mí ni de mi familia. Mire, voy terminando. Versículo 14, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente. ¿Era inocente Jonás? Jonás no era inocente, hermano. Jonás era culpable de todo lo que le estaba pasando. A veces nosotros queremos culpar a Dios, queremos culpar nosotros a los hermanos, a la iglesia. No, es que si me pierdo por culpa de fulano. No, hermano, yo no puedo echar la culpa. No, si me muero espiritualmente es porque Tulcán es muy frío y como es muy frío yo no puedo orar. No, es que la frialdad de los hermanos de Tulcán me está contagiando. No, yo tengo que tener una vida espiritual. Yo tengo que buscar a Dios, yo tengo que alabar a Dios, yo tengo que estudiar la palabra de Dios, yo tengo que abrir las puertas del templo. Si nadie quiere congregar, yo tengo que congregar. Si nadie quiere buscar a Dios, yo tengo que buscar a Dios. Si nadie quiere ayunar, pues yo tengo que ayunar, porque de eso depende mi vida espiritual, mi comunión con Dios. No le voy a echar la culpa a nadie. No, por culpa de fulano. No, hermano, eso no es así. Mire lo que dice. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová en gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron voto. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. ¿Se quedó ahí todo? Jonás dijo, bueno, si me ahogo, me ahogo. Voy a nadar hasta donde yo pueda. No, hermano, nosotros no podemos ir contra Dios. Bendito sea el Señor. Nosotros no podemos ser como Jonás. Nosotros vemos que está viniendo destrucción, caos y dolor. Y a veces nosotros, que me interesa, ya, si quiere, quiere, pues si no quiere, no quiere, no. Yo tengo que buscar a Dios primeramente por mí mismo, por la salvación de mi alma,
Yo tengo que buscar a Dios. Póngase en pie, hermano, hermana. Como todo cristiano, en algún momento de mi vida cristiana, yo también quise renunciar a la fe. Un día le dije yo también al Señor, ya no quiero ir a la iglesia. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Mira cómo estoy. Mira cómo vivo, mira cómo hago las cosas. Ya me harté de mí mismo. Ya no voy a volver a orar, ya no voy a volver a la iglesia. Y mientras le decía eso a Dios, Dios vino a mi vida. Dios comenzó a hablarme. Y Dios me dijo, ¿y tu familia? ¿Y tu familia qué? Mira cómo están. ¿Qué va a pasar con tu madre? ¿Qué va a pasar con tus hermanos? Ese rato comencé a cambiar mi manera de pensar. Ese rato le dije a Dios, perdóname. Hubiera querido irme de tu presencia, pero no solamente voy a sufrir yo, porque sé que no me va a ir bien. ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mis hermanos? Este camino es duro, Señor. Hay momentos donde no puedo soportar, me siento solo, me siento triste. A veces quisiera un abrazo y no hay nada. A veces quisiera una llamada, tampoco hay llamada. A veces quisiera que alguien venga y ore por mí y tampoco hay eso. Pero no me puedo rendir, porque si logro salir de tus caminos, de tus planes, ¿qué va a ser de mi familia? El diablo los va a destruir. El diablo quiere que te desanimes. El diablo quiere que deje la oración. Deja la vida religiosa que estás llevando. Hermano, hermana, deje resentimiento, deja a un lado lo que no te sirve, lo que no te edifica. Haz un alto a la vida que estás llevando. Estás perdiendo la batalla. El enemigo te va a hacer pedazos. No va a sufrir, los demás no van a sufrir, los demás seguirán con su propia vida, los demás seguirán comiendo, seguirán paseando, seguirán riendo, los demás seguirán con sus planes, con sus anhelos, con sus metas. El único que pierdes eres tú. Los únicos que van a sufrir son tu familia. Levántate, agárrate del Señor, deja a un lado el resavío, deja a un lado el resentimiento, sacúdete. Destrucción, dolor está viniendo. ¿Qué va a pasar con tu familia? ¿Qué va a pasar contigo? Cuando te enfríes, cuando te seques, cuando te mueras, ¿qué va a pasar? Así venga el más ungido, así vengan y te pongan aceite de avión, aceite de barco, aceite de tractomula, nadie te va a poder levantar. Hoy es el tiempo de que te levantes. Hoy es el tiempo de que le digas a Dios, ayúdame, dame las fuerzas. Estoy dejando la oración. He perdido las ganas de venir a tu casa. A veces vengo solamente por cumplir, para que no me digan nada. Busca al Señor. Hoy que hay tiempo, hoy en tiempo agradable, en tiempo aceptable, busca al Señor. ¿Qué vas a hacer con esta palabra? Hermano, hermana, amigo que me estás escuchando, ¿qué vas a hacer con esta palabra? Dios te está hablando, Dios te está visitando. No te vayas. El que se tiene que ir es el diablo. El que se tiene que ir es la pereza, es el cansancio. Deja la vida religiosa, deja la vida mecánica que estás siguiendo. Vuélvete al Señor, quebranta tu corazón. Dile al Señor, Señor, ayúdame. Ya no siento tu presencia, ya no siento nada, ya no estoy orando, ya no estoy orando. ¿Qué esperas? El enemigo está con la espada por acortarte la cabeza, para destruir tu hogar y tu familia. No podrás soportar la culpa.
si no te vuelves al Señor. Padre amado y buen Dios, tú eres el Todopoderoso. Señor, visita nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Estamos descuidando la oración, una arma poderosa que tú nos has dado. Esa comunicación que hay donde no llega el celular al cielo, donde no llegan los satélites a donde tú estás. Es la oración la que llega a tu presencia. Es nuestra oración como incienso que llega a tu misma presencia. Padre, ayúdanos a orar. Devuélvenos, Señor, ese privilegio, esa bendición que tenemos del poder comunicarnos contigo. Ayúdanos, Señor, a volvernos al ayuno. Ayúdanos, bendito Dios, a volvernos a la lectura de la palabra. Ayúdanos, bendito Dios, a venir a tu casa con gozo, con regocijo, a recibir tu palabra. Ayúdanos, Señor, en el momento del cántico, de la adoración, de la alabanza, de los signos, podernos deleitarnos en tu presencia. Ayúdanos, Señor. No sé qué está pasando. A veces mis labios se cierran para no alabarte, para no adorarte. A veces es el cansancio, a veces es la pereza la que me hace dormir, la que me hace perderme de tu palabra. Visita, Padre, reprende toda obra del diablo, toda obra de la carne. Quita todo desánimo. Visita, Señor, como el profeta Ezequiel, cuando tú le preguntaste: hijo de hombre, estos huesos vivirán. El profeta dijo: solo tú, Jehová, lo sabes. Padre, trae vida para este lugar, trae vida para tu pueblo. Visítalo y sacúdelo, que puedan ver, que puedan tener experiencias contigo. ¿Quién es aquel que le cierra la boca? ¿Quién es aquel que no lo deja alabar ni adorar? ¿Quién es aquel que le dice: cállate, no alabes? Yo no he venido a alabar al hombre, yo he venido a alabarte a ti. Sigue obrando con poder, Señor. Visita nuestras vidas. Pasa un carbón encendido por nuestros labios. Pasa un carbón encendido por nuestro corazón. Aumenta, Señor, ese anhelo, ese deseo por buscar tu rostro, por venir a tu casa. Padre, ayúdanos a orar, el tener un lugar donde congregar, el poder tener a alguien que nos puede enseñar esta palabra, que habla nuestra vida, que habla nuestro corazón. Padre, sigue obrando. Ayuda a cada hermano, a cada hermana. Mira a los hermanos, amigos que están escuchando esta palabra. Sigue obrando con poder, Señor. Visítanos, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Cristo vive para siempre. Amén. Dios bendiga a los hermanos, amigos que nos siguen a través de estos medios. Si esta palabra ha sido de bendición para su vida, compártala. Habrá alguien más que está pasando un momento duro, un momento difícil, y esta palabra lo puede animar y lo pueda sacudir. Amén. Si Cristo no ha venido, nos volvemos a encontrar sábado 6:30 en vivo. Dios le bendiga, Dios le guarde.